Abrimos nuestro espacio dedicado al mundo de las criptomonedas, al mundo de la tecnología dentro del sector financiero y dentro del sector económico y monetario. Y lo vamos a hacer hoy con la ayuda de José María Viñals, profesor del programa especializado en blockchain del IEB y socio de Square Patton Box, y con Raúl López, que es Country Head de CoinMotion en España. Me parece que ya están conectados conmigo. José María, Raúl, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy queríamos analizar los desafíos, ¿no?, del sandbox regulatorio de las fintechs. Creo que lo primero sería explicar a nuestros espectadores y espectadoras qué es este sandbox, ¿no? Realmente, bueno, esta especie de caja de pruebas, porque es un concepto del que hablamos mucho, sobre todo desde el punto de vista, bueno, pues de algunos sectores que nosotros tratamos, pero no sé si podemos explicarlo de forma muy sencilla, qué es, para qué se utiliza, con qué objetivos. No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieres empiezo yo, O Raúl. si nos importa. Sí, realmente el sandbox financiero es, de una forma muy resumida, es un entorno en el cual empresas pueden probar sus proyectos, sus servicios, para ver realmente qué tal funcionan. Y son proyectos innovadores que, gracias a este entorno de sandbox, van a poder estar revisados o bajo la lupa de los reguladores, ¿no? En ese sentido, van a tener la suerte van a poder mejorar o modificar su producto o su servicio antes de que salga al mercado, y con la total garantía de que va a estar regulado y que va a poder ser utilizado por los usuarios, ¿no?, de una forma bastante segura, ¿no? También durante el periodo del sandbox habrán usuarios que van a poder probar este tipo de servicios, y por lo tanto lo que al final se va a conseguir es que empresas o startups puedan probar sus proyectos, sus servicios, y se pueda desarrollar mucho más rápido y no tengan ese miedo a empezar a desarrollarlo sin saber que luego más adelante pueden ponerle trabas el regulador. José María, por ampliar un poquito más el concepto, hablamos de que este sandbox se refiere a, bueno, pues a este espacio de pruebas, ¿no?, como nos contaba Raúl. Siempre se refiere a empresas fintech, empresas de servicios financieros de base tecnológica, o insurtech, servicios de aseguradores con base tecnológica, o al final acaba derivando también otro tipo de sectores. Bueno, la ley está prevista, este sandbox o campo de pruebas, que se llama así porque lo hemos heredado pues un poco del derecho anglosajón, que hace referencia al campo de arena donde juegan los niños, ¿no?, y donde pueden hacer todo tipo de experimentos con la arena, ¿no?, construir desde castillos a cocodrilos, ¿no?, pueden hacer absolutamente de todo. Pues lo que se trata es que, bueno, pues que la imaginación nos lleve más allá de lo que es hoy el market practice, y podamos experimentar siempre de la mano del supervisor y de la mano del regulador, para que ellos también aprendan cómo funcionan las nuevas tecnologías relacionadas con el sector financiero. Es verdad que la ley se circunscribe a lo que son sandbox o experimentos o proyectos que tengan que ver con el sector finanzas y con la tecnología aplicada a este sector. Pero es verdad que InsurTech o proyectos que tengan que ver con los seguros o con el campo de los seguros, o proyectos que tengan que ver también con el RegTech, ¿no?, o el compliance o la aplicación regulatoria, con la aplicación tecnológica, podrían beneficiarse de este tipo de sandbox. Y en otros países se han hecho proyectos de este tipo. También es cierto que la barrera entre el fintech o el insurtech y el regtech es muy delgada, y a veces podemos empezar un proyecto desde el lado fintech, pero puede tener componentes muy importantes que tengan que ver con el insurtech o con el regtech. Por lo tanto, como la definición no es excesivamente limitada, pues entendemos que podrían también tener cabida algunos proyectos que, entrando como fintech, tengan derivadas en otros sectores. ¿Quién se encarga de hacer esta supervisión, ¿no?, para que finalmente, bueno, pues este campo de pruebas, esa caja de arena, finalmente, bueno, pues cumpla los objetivos? Porque esto al final tiene que tener, como decíais, una serie de normativas, una serie de control, y tendrá que haber una figura supervisora que, bueno, pues que vigile que todo se cumple. Bueno, la Secretaría General del Tesoro es la encargada un poco de limitar el campo de pruebas para cada proyecto, ¿no?, la que pone un poco las pautas junto con el promotor. Entonces, aquí el órgano o la entidad encargada, ¿no?, de poner estas normas es la Secretaría General del Tesoro, y de acompañar a los directores del proyecto, por llamarlos de alguna forma. Sin embargo, lo que es la supervisión depende de uno de los siguientes tres organismos: o bien el Banco de España, cuando hay temas
financieros que puedan afectar a lo que son sus capacidades supervisoras o a su competencia supervisora, o bien la CNMV, si estamos hablando de otro tipo de activos pues relacionados con sus competencias, que podrían ser acciones, por ejemplo, tokens en el campo de las criptos y el blockchain, ¿no? O bien la Dirección General de Seguros cuando tengan que ver con productos relacionados con el seguro. Por lo tanto, se hace una allocation, o sea, se pone a un supervisor muy experimentado para el tipo de producto en concreto, dependiendo del proyecto, y el que lleva la batuta de lo que son los tiempos, lo que son los plazos, de lo que es un poco las reglas del juego para cada proyecto, para que puedan experimentar operadores del mercado bajo una seguridad extrema, porque firman, incluso se les firma descargos y tienen todas las garantías de los usuarios y consumidores y las que se le pueda dar adicionalmente por el proyecto, pues tienen la seguridad de que van a estar supervisados en todo momento por estos reguladores que llevan esas prácticas y esas competencias. Y también tenemos que tener en cuenta que este campo de juegos no solamente para los proyectos y para los empresarios que quieren probar sus proyectos, es también para el regulador, para que los reguladores y supervisores participen desde el primer momento y puedan ir de la mano de los que desarrollan los proyectos y tener una administración amiga, un supervisor amigo que experimente, que juegue con nosotros y que sea capaz de elaborar mejores normas y normas adaptadas a los nuevos productos y a las nuevas evoluciones tecnológicas. Raúl, ¿crees que esto puede ser una verdadera punta de lanza para que los reguladores puedan tener conciencia también de los cambios que está habiendo dentro de la industria y una innovación realmente para la industria, para el sector español? Bien, creo que sí. Como acaba de comentar José María, creo que es importante que haya este tipo de comunicación entre los reguladores y las empresas que ahora mismo están trabajando en el sector de blockchain o el sector de las criptomonedas. Porque realmente algunas veces en cuanto al tema de legislación y cómo se va desarrollando la tecnología, muchas veces hay cierta disparidad en cuanto a los tiempos, ¿no? Muchas veces la tecnología mueve mucho más rápido que la legislación, ¿no? Entonces, creo que es importante que existan supervisores que estén en contacto directamente con estas empresas que tienen años de experiencia detrás en el sector, de las cuales pueden aprender y así de esta forma poder adaptar o crear una legislación muy adaptada o muy cercana a lo que va a ser la realidad de ese tipo de servicios y de productos. Por lo tanto, considero que es una iniciativa muy positiva que se lleva adelante y luego también sería interesante que todas aquellas personas o entidades que vayan a participar dentro del sandbox también tengan los conocimientos o las bases para poder entender realmente esta tecnología tan novedosa que es como, por ejemplo, en el caso en CoinMotion, la blockchain. Cuéntame más, en el caso de CoinMotion, ¿cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? con la regulación y con las pruebas en todos estos sentidos? Bien, realmente Finlandia ha sido de los primeros países en estar regulados en cuanto al tema de las criptomonedas. Es decir, a mediados de mayo de 2019, ellos ya habían aplicado en su legislación la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y luego ya a finales de 2019, fue aproximadamente por noviembre, ya habían empresas que estaban registradas realmente en el órgano que se había establecido por el regulador, que en este caso en Finlandia es la FinFSA. Entonces, para llegar a este tipo de proceso, realmente hemos estado trabajando casi año y medio para poder ir adaptando todos nuestros procesos internos, también tanto de identificación de cliente, cuestiones de seguridad, fondos, tecnología, para que pudieran estar adaptados a esta quinta directiva. Y luego también hubo una adaptación de esta quinta, que ha sido la sexta, que también tiene que entrar en vigor pues a mediados de este año, ¿no? Y luego ya a más años vista, a partir de 2024, se calcula aproximadamente, pues ya entraría en juego pues lo que se llama el MiCA, que sería un marco regulatorio que ya englobaría a toda Europa y no tendrían que adaptarlo cada uno de sus países a su legislación correspondiente. ¿Qué más creéis que puede derivar desde el punto de vista de, bueno, pues de la situación de España, ¿no? En el mapa de la innovación financiera? ¿Creéis que un sandbox como este y las pruebas, ¿no? lo que se está haciendo, lo que estamos hablando, creéis que puede servir, bueno, pues para impulsar, ¿no? ese papel de España en el sector? Definitivamente. Definitivamente España no se puede quedar atrás en un sector tan importante. Tenemos grandes players institucionales,
tenemos reguladores, supervisores de primerísimo nivel y de reconocida experiencia a nivel y de talla europea y mundial. Tenemos un sector fintech muy desarrollado con cientos de startups. Tenemos talento que sale de las universidades y que buscan su desarrollo en este tipo de sector. Y las normas, la regulación y los propios supervisores tienen que prestar este servicio de estar junto a estas empresas para que España se pueda convertir en un hub de estas tecnologías y crear los servicios y los productos aquí en España y poder exportarlos a otros países. Si no tenemos una ley o leyes que se adapten a estos productos y a esta tecnología, va a ser muy complicado atraer este talento o bien fomentar que este talento se quede en España y no se tenga que ir a otras jurisdicciones más avanzadas. De los proyectos de Sandbox van a surgir muchas dudas, van a surgir muchos retos, pero es por ello que se hace de la mano del supervisor y es por ello que el supervisor tendrá que promover normas que se ajusten como un traje a medida a este tipo de tecnología y a este tipo de servicios, que al final redundan en los ciudadanos porque nuestros servicios financieros serán más baratos, serán más eficientes y se amoldarán todavía más a nuestras necesidades. Pero sin un marco regulatorio no vamos a ser capaces de avanzar en este sentido. Ese marco regulatorio me imagino que para ambos sería bueno, pues uno de los principales desafíos, ¿no? Y riesgos a los que nos enfrentamos en este momento. Pregunta doble para ambos, ¿qué más desafíos y qué más retos veis en el corto plazo cuando hablamos de este contexto que estamos mencionando? Bueno, uno de los riesgos que podría derivarse, y yo creo que gracias al sandbox se va a poder evitar, es que algunas veces los reguladores pueden excederse a la hora de regular y realmente al final lo que van a poder sería asfixiar el desarrollo de este tipo de proyectos relacionados con el fintech, insurtech, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a que van a poder estar escuchando de primera mano o van a poder estar en contacto con este tipo de empresas y proyectos, van a poder aprender y van a poder hacer una regulación mucho más adaptada realmente a lo que es la realidad, ¿no? Siempre que haya este acompañamiento, vaya a decirlo de una forma sano, entre realmente la tecnología y la legislación, al final lo que va a ayudar es a que se desarrollen mucho más rápido este tipo de proyectos, va a redundar al final en la ciudadanía, porque van a saber que hay una garantía detrás de este tipo de proyectos y servicios y por lo tanto al final lo que se va a ayudar es que haya mucha más innovación en España, que los inversores se atrevan a invertir en proyectos de ese tipo en España, porque va a haber una regulación que les va a amparar, va a haber una regulación que va a permitir que se desarrollen correctamente y, por lo tanto, al final creo que va a ser muy necesario para la economía en España. José María, no sé si quieres añadir alguna reflexión más respecto a retos y desafíos. Sí, bueno, yo creo que hemos llegado con esta nueva ley que permite el sandbox. Hubiera sido preferible haber llegado hace ya un par de años. Inglaterra nos tomó la delantera en el 2015, otros países llevan haciendo implementando este tipo de sandbox como Singapur. Por ejemplo, países latinoamericanos como Colombia, México, Argentina han realizado este tipo de playgrounds o de sandbox y tienen un marco regulatorio para ello. Hemos llegado, estamos en el pelotón, estamos en la cabeza, pero tenemos otras jurisdicciones que compiten con nosotros que nos sacan ventaja, ¿no? Sobre todo las jurisdicciones de ámbito anglosajón. También esta norma del sandbox tiene que ir en paralelo con otras normas, ¿no? Por ejemplo, pues me gustaría saber un poco, ¿no? Raúl, ¿no? Intercambiar su opinión y ver lo que piensa, porque, por ejemplo, Andorra está ya en un proceso muy avanzado para sacar una ley de tokenización, para hacer posibles los famosos ICOs, ¿no? o Issuance Coin Offerings, de tal forma que se puedan sacar al mercado estos tokens que se vehiculizan a través de blockchain, ¿no? Liechtenstein tiene una ley parecida, Alemania lo ha venido testando, adaptando distintas leyes y con amplitud de miras del legislador. Ha habido incluso bancos españoles que se han atrevido a emitir tokens, por ejemplo, en Alemania. Entonces, bueno,
Esto es un reto. Sandbox es parte de una norma, perdón, es parte de un elenco normativo que tiene que avanzar todas un poco de la mano. Yo creo que es un paso muy importante, es un paso decisivo, pero ni mucho menos es el último paso y tenemos que estar muy atentos con otras normas y que otros países no nos tomen la delantera, como puede ser en este caso Andorra, como puede ser Liechtenstein o como puede ser Alemania en la Unión Europea, ¿no? Raúl, no sé tú cómo lo ves. Conclusiones. Sí, bueno, realmente, por ejemplo, el tema de las ICOs o similares es bastante interesante. Bueno, ya hubo un boom en el 2017-2018 en el cual los proyectos se podemos decir, como autofinanciar, porque al final es como si fuese un crowdfunding con criptomonedas. Y realmente de ahí surgieron proyectos muy, muy interesantes y muy potentes gracias a la financiación, principalmente de usuarios que se interesaban por los proyectos, ¿no? Bueno, aquello también fue como un poco la selva, porque también habían proyectos que intentaban aprovecharse y eran también proyectos que vendían humo y que muchas veces fueron muchos de ellos scam. Pero también hay que decir que de aquel momento se ha aprendido muchísimo y también aquellos proyectos que realmente tenían un proyecto en el cual había un aporte real o tenían una función que realmente podía aplicarse en la realidad, han seguido adelante con la financiación de estos usuarios y, por ejemplo, podríamos decir que se han derivado en un ecosistema tan grande y tan potente como estamos escuchando hoy en día, que son los DeFi, las Decentralized Finance. Entonces, yo creo que es importante que España apueste por esta regulación, que apueste por el sandbox, porque realmente, como bien ha dicho José María, si se adelantan otro tipo de países, como por ejemplo Andorra, etcétera, pues a lo mejor tal vez en vez de los proyectos invertir en España o en talento en España o en firmas que se encuentran en empresas en España, a lo mejor se van a ir a Andorra, ¿no? Y tampoco ahora mismo queremos que realmente ocurra esto, ¿no? Entonces esperemos que realmente se haga bien y no por ello se haga deprisa y corriendo. Y yo creo que sí, que hay mucho talento en España, hay cursos, hay formación en las universidades y hay mucho talento que realmente puede ayudar a que realmente se hagan proyectos muy interesantes alrededor de la tecnología blockchain. Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Con todos estos retos y con estos desafíos y con ese sandbox. Lo vamos a vigilar. José María Viñals, Raúl López, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Buenas tardes. A vosotros, muchas gracias.